El millonario contrató a una joven jardinera, pero al ver el collar que llevaba en el cuello, se quedó helado. Era el mismo que él había regalado a su primer amor hace más de 20 años. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. En lo más profundo de la provincia, donde el campo se extiende como un océano verde sin final, se alzaba la Hacienda Ferreira, una construcción imponente, de estilo colonial moderno, con techos altos, ventanales amplios y una galería que rodeaba la casa principal como un abrazo de piedra. Allí vivía Cristian Ferreira, empresario millonario de 48 años, dueño de una de las agroindustrias más grandes del país. Pero el éxito no hacía ruido en su vida. Solo el silencio. Cristian era un hombre meticuloso, disciplinado hasta lo obsesivo. Su rutina comenzaba antes del amanecer, recorría los campos a caballo, inspeccionaba maquinaria, firmaba documentos, y volvía a encerrarse en su despacho, donde solo sonaba el tic-tac de un reloj de pared y el leve zumbido de su computadora. Hacía años que vivía solo. Sus padres habían fallecido hacía más de una década, y no tenía hermanos. No tenía pareja. No tenía nada que no pudiera dejar atrás, salvo un recuerdo. Isabel Contreras. El nombre aún le dolía. Habían sido jóvenes, él con 25, ella con 23. Se conocieron durante una feria rural, cuando Cristian recién comenzaba a tomar las riendas del negocio familiar y ella trabajaba como asistente de un veterinario zonal. Era hermosa, inteligente, con una risa que desarmaba. Estuvieron juntos poco más de un año. Amor intenso. Real. Inesperado. Hasta que un día, sin explicación, sin despedida, Isabel desapareció. Cristian la buscó por todos lados. Movió influencias, llamó hospitales, preguntó en cada pueblo, incluso fue a la policía. Nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Lo único que le quedó fue una fotografía descolorida, y el recuerdo de un collar de plata con una piedra azul, que él mismo le había regalado la última noche juntos. Desde entonces, su corazón se selló. No volvió a amar. No volvió a buscar. Solo conservó aquella imagen, guardada en un cajón de su escritorio, y la revisaba en los días más oscuros, como si mirar esa foto fuera suficiente para mantenerla viva. 23 años después, la vida le tendía una trampa. Todo comenzó con un proyecto menor, remodelar los jardines de la hacienda para convertirla en sede de eventos corporativos exclusivos. Cristian no pensaba en fiestas ni en celebraciones, pero el negocio lo exigía. La empresa contratada llegó una mañana de otoño con varias camionetas, herramientas y trabajadores listos para podar, plantar y rediseñar cada espacio verde de la propiedad. Entre ellos, había una joven que llamó su atención desde el primer momento. Tenía el cabello castaño claro, recogido con una trenza suelta que le caía por la espalda. Sus movimientos eran precisos pero suaves. Hablaba poco, pero sonreía a los demás con amabilidad. Se llamaba Emilia Contreras, tenía 25 años y trabajaba como jardinera paisajista. Cristian apenas cruzó un saludo, pero sintió un escalofrío que no supo explicar. Su apellido, Contreras, le provocó una reacción visceral. ¿Coincidencia? Tal vez. Había muchas familias con ese apellido. Pero había algo más, su rostro. Algo en sus ojos. En la forma en que fruncía el ceño cuando examinaba los rosales. En la forma en que se sentaba bajo la sombra a revisar su cuaderno de anotaciones. Esa tarde, mientras la observaba desde la galería sin ser visto, ocurrió el instante que lo desmoronó. Emilia se agachó para desmalezar una de las jardineras antiguas. El cuello de su blusa se abrió ligeramente y dejó ver un collar de plata con una piedra azul que descansaba sobre su pecho. Cristian sintió que el tiempo se detenía. Se apoyó contra la columna de la galería. El aire le faltaba. Se llevó una mano al pecho. Era el mismo collar. El mismo diseño. La misma piedra. Él lo había mandado hacer a mano, con un joyero de Córdoba, como regalo para Isabel. Solo había uno igual. Solo uno. Volvió al interior de la casa tambaleándose. Cerró la puerta de su estudio y fue directo al cajón. Sacó la foto de Isabel. La miró largamente.
Luego volvió a salir, se asomó por la ventana. Emilia seguía allí, sin notar nada. Trabajando. No dijo una palabra el resto del día. Durante las semanas siguientes, Christian la observó con una mezcla de ansiedad y cuidado. No quería ser imprudente. No quería perder la cabeza. Pero todo en Emilia lo desconcertaba. Su voz suave. Su forma de mirar las plantas, como si les hablara en secreto. Su sonrisa tímida. Hasta la forma en que se ataba el pañuelo al cuello era similar a Isabel. Un día, fingiendo naturalidad, la abordó mientras regaba unos malbones. ¿Cómo va el trabajo? Muy bien, señor Ferreira. Estamos avanzando con la zona del fondo. Hoy plantamos nuevas lavandas, respondió con cortesía. Él asintió. Luego, como si fuera casual, preguntó. ¿Y vos sos de por acá? No, nací en Río Cuarto, en Córdoba. Pero me mudé joven a la ciudad. Mi mamá falleció cuando yo tenía 8 años. Me crié con una tía. Christian se quedó inmóvil. Lamento escuchar eso. Gracias. Fue hace mucho. Ella me dejó este collar, dijo, tocándolo con ternura. Siempre decía que era lo único valioso que tenía. Yo, no conocía a mi papá. Christian no supo qué responder. Le dolía la garganta. Es hermoso, logró decir. Muy especial. Sí, siempre me lo dijo. Esa noche, Christian no durmió. Volvió a revisar papeles viejos, documentos, agendas del pasado. Consultó archivos con fechas, mapas. Llamó discretamente a un contacto en Córdoba, pidió actas de nacimiento. El corazón se le partió cuando vio la fecha. Emilia Contreras había nacido el mismo año en que Isabel desapareció. Mismo mes. Misma ciudad. No quería precipitarse. No aún. Pero dentro de él, algo ya lo sabía. Esa muchacha que podaba margaritas en su jardín, podía ser su hija. Día tras día, la sensación se intensificaba. Emilia se comportaba con la humildad de quien no esperaba nada de nadie. Nunca hacía preguntas, no invadía espacios. Christian comenzaba a verla como lo que probablemente era, sangre de su sangre. Y, sin embargo, no sabía cómo decírselo. ¿Cómo enfrentarse a esa verdad sin derrumbar su mundo? ¿Cómo hablarle de una madre desaparecida, de una historia silenciada, de un amor que nunca debió romperse? El capítulo termina con Christian en su estudio, al anochecer. Afuera, el cielo naranja se funde con el verde del campo. Él está de pie, con la fotografía de Isabel en una mano y el puño cerrado en la otra. Desde la ventana, ve a Emilia recogiendo herramientas, su silueta recortada contra el último sol del día. Susurra. ¿Podés ser vos? ¿Sos nuestra hija? Y en su rostro se mezclan el miedo, la esperanza y la promesa silenciosa de descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Las noches en la hacienda Ferreira eran silenciosas, pero esa semana el silencio tenía otro peso. Christian caminaba los pasillos como alma en pena, incapaz de concentrarse en sus negocios. Desde que había visto el collar en el cuello de Emilia, cada fibra de su cuerpo se había vuelto un tambor de ansiedad. El recuerdo de Isabel, su risa, su piel, su abrazo, lo perseguía con una intensidad brutal, como si el tiempo se hubiera quebrado. No podía permitirse la duda. No podía permitirse la esperanza sin certezas. Por eso, una mañana nublada, decidió hacer lo que nunca creyó que haría, contrató a un investigador privado. Se llamaba Luis Merlo, un hombre mayor, discreto, con una red de contactos que se extendía por todo el país. Christian lo recibió en su estudio sin ceremonias. Necesito saber quién es Emilia Contreras, dijo, con la voz tensa. Todo. ¿Dónde nació? ¿Quiénes la criaron? ¿Quién era su madre? Y si hay alguna mención de un padre, también. Luis asintió sin hacer preguntas personales. Tomó nota, aceptó una copia del acta de nacimiento que Christian había solicitado en Córdoba y desapareció con la promesa de resultados en unos días. Christian se quedó solo. Miró la fotografía de Isabel que había vuelto a colocar en el escritorio. La tocó con la yema de los dedos, como si pudiera cruzar el papel y acariciar su memoria.
Si es nuestra hija, por favor, ayúdame a encontrar la verdad, murmuró. Mientras tanto, la hacienda seguía su curso. Los trabajadores del paisajismo avanzaban con el diseño del jardín. Emilia, ajena a todo, dedicaba sus mañanas a plantar hortensias y a estudiar libros de botánica que traía en su bolso gastado. Christian la observaba desde lejos con una mezcla de admiración, ternura y miedo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Cada vez que Emilia sonreía, algo en él se removía. Cada vez que se agachaba para cuidar una planta y el collar caía sobre su pecho, sentía que el universo le gritaba una verdad que aún no podía decir en voz alta. Y entonces, apareció Vanina Soler. La conoció en una exposición de arte a la que fue invitado por cortesía empresarial. Christian no solía ir a esos eventos, pero necesitaba distraerse. Vanina era dueña de la galería. Alta, elegante, con cabello oscuro perfectamente peinado y una voz suave como terciopelo. Tenía ese tipo de carisma que envolvía sin avasallar. Lo reconoció al instante y se acercó a saludar con una sonrisa amable. No imaginé ver a Christian Ferreira fuera del campo, dijo, divertida. Me honra su presencia. A Christian le sorprendió su tono, no era adulador, sino auténtico. Hablaron unos minutos. Él descubrió que Vanina no solo sabía de arte, sino que también tenía un conocimiento profundo del mundo de los negocios. Era directa, pero empática. Digna. Y, por primera vez en mucho tiempo, Christian no sintió la necesidad de protegerse. Comenzaron a verse. Cafés casuales. Llamadas breves. Luego cenas tranquilas. Vanina no presionaba. Escuchaba. Sabía leer los silencios. Y cuando él hablaba de su hacienda, de sus padres, de la soledad, ella no lo interrumpía. Solo ponía su mano sobre la de él y lo dejaba hablar. En ese contexto, Christian encontró un respiro. Pero no dejó de pensar en Emilia. Pasaron 4 días hasta que Luis Merlo lo llamó. Necesito verle la cara cuando le diga lo que encontré, le dijo con tono grave. Se reunieron al día siguiente en la biblioteca de la hacienda. Merlo extendió una carpeta con documentos impresos, copias de archivos y fotografías. Isabel Contreras, madre soltera, falleció a los 33 años por un cáncer de hígado. Nunca declaró el nombre del padre. Tuvo una hija registrada como Emilia Contreras. Nació el mismo año que Isabel desapareció de su vida. Mismo mes. Misma ciudad. Christian cerró los ojos. ¿Y quién la crió? Al principio, una vecina del edificio donde vivían. Luego, por razones económicas, la tutela pasó a una prima lejana en la ciudad de Villa María. Fue criada sin lujos, pero con cuidado. Estudió en una escuela técnica. Nunca supo nada de su padre. El golpe fue directo al pecho. No había duda. Cada pieza encajaba con dolorosa precisión. ¿Hay fotos de Isabel, más recientes? Luis negó con la cabeza. Solo esta, dijo, mostrando una copia ampliada de una ficha médica. Tiene los ojos tristes. Y el mismo collar. Christian apoyó los codos sobre la mesa, se cubrió el rostro con las manos y, por primera vez en años, lloró en silencio. Era ella. Su hija. Isabel le había dejado una hija. Y el destino, de alguna manera milagrosa, la había traído hasta su casa. Christian no durmió esa noche. Volvió a mirar viejos papeles, volvió a tocar la foto. Quiso hablar con Emilia al día siguiente, pero no pudo. No todavía. Sentía que si lo hacía mal, podía perderla otra vez. Y entonces se le ocurrió algo, una prueba de ADN. Necesitaba confirmarlo científicamente. No por desconfianza, sino para tener el valor de enfrentarla con una verdad irrefutable. Entró en la habitación de huéspedes donde Emilia guardaba sus cosas. Le pidió a la ama de llaves que no la dejara entrar por un rato, con la excusa de fumigar. Luego, buscó en el baño. Encontró un cepillo con algunos cabellos enredados. Los colocó cuidadosamente en una bolsa estéril. Al día siguiente, entregó la muestra a una clínica privada, bajo anonimato. Le dijeron que el resultado demoraría una semana. 7 días de espera.
7 días donde cada palabra de Emilia sonaba más íntima. Donde cada mirada suya se le clavaba en el alma. Donde cada gesto se le revelaba como un reflejo de Isabel. Durante esa semana, Vanina comenzó a visitar la hacienda. No por imposición, sino por afecto. Christian no le había contado nada de sus sospechas, pero sí mencionó que una joven jardinera le hacía pensar mucho en su pasado. Vanina, lejos de mostrarse celosa, se mostró comprensiva. Debe ser fuerte sentir algo así, le dijo mientras compartían un vino tinto. Si necesitas hablar, sabes que estoy acá. Unos días después, conoció a Emilia. Fue cordial. Le llevó un libro de jardinería francesa y le preguntó por sus plantas favoritas. Emilia, algo desconfiada al principio, le agradeció con timidez. Vanina era encantadora. Hasta parecía maternal. Christian observaba todo desde fuera, aliviado. Pensó, por un momento, que quizás el destino también le estaba regalando eso, una hija recuperada y una mujer nueva que podía amar. Finalmente, llegó el sobre. Christian lo abrió en su estudio. Tenía las manos frías. Lo leyó 3 veces. 99.9% de coincidencia genética. Christian Ferreira es el padre biológico de Emilia Contreras. No gritó. No lloró. Solo se dejó caer en el sillón. Respiró hondo. Cerró los ojos. Luego se puso de pie, fue hasta el estante, sacó la foto de Isabel y la abrazó contra su pecho. Te encontré, Isabel, susurró, con la voz quebrada. Encontré a nuestra hija. Y mientras la brisa de la tarde agitaba las cortinas, decidió, al día siguiente, le contaría la verdad a Emilia. El atardecer cubría la hacienda con una luz dorada y suave, de esas que parecen detener el tiempo por unos instantes. Christian estaba de pie junto a la fuente de piedra, la misma que Isabel adoraba en su juventud. El agua caía con ritmo lento y continuo, como un susurro del pasado. Sostenía entre sus manos la foto de Isabel, arrugada por los años y por tantas veces que la había apretado con desesperación. Había citado a Emilia allí. No quiso hacerlo en su despacho ni en la galería. No quería paredes. Quería aire. Quería que el cielo y el campo fueran testigos de lo que estaba a punto de decir. La vio llegar por el sendero de piedra, con sus guantes de jardinería aún en la mano y un mechón suelto cayendo sobre la frente. Vestía ropa sencilla, como siempre, pero en sus gestos había una delicadeza que a Christian le partía el alma. Su hija. Ya no era una sospecha, ni una corazonada. Era una certeza escrita en cada fibra de su ser. ¿Me llamaste, señor Ferreira? Preguntó Emilia, con su tono habitual, respetuoso pero cálido. Sí. ¿Podemos hablar un momento? Claro, respondió, con una sonrisa ligera. Christian respiró hondo. El corazón le latía en las sienes. Extendió la fotografía hacia ella con manos temblorosas. ¿Reconoces a esta mujer? Emilia la tomó con cuidado. Apenas vio el rostro, su expresión cambió. Sus ojos se agrandaron, la boca quedó entreabierta. ¿Ves?, dijo, apenas un susurro. Se parece mucho a mí. Es tu madre, dijo Christian, mirándola a los ojos. Se llamaba Isabel Contreras. Emilia alzó la vista, confundida. ¿Cómo sabes eso? Christian dio un paso hacia ella. Bajó la voz. Porque la amé. Porque viví un año con ella. Porque pensé en ella todos los días desde que desapareció. Y porque vos, llevas el mismo collar que yo le regalé la última noche que estuvimos juntos. Emilia se llevó instintivamente la mano al pecho, donde colgaba el colgante de plata con la piedra azul. Sus dedos se aferraron a él con fuerza. Este collar era de mi mamá. Me lo dejó antes de morir. Dijo que era lo único que debía cuidar siempre. Christian tragó saliva. Le temblaban las piernas. Emilia, dijo, y su voz se quebró por completo. Sos mi hija. Lo sé. Y tengo cómo probarlo. Ella retrocedió un paso. ¿Qué estás diciendo? Te investigué. Lo siento. No podía quedarme con la duda. Contraté a alguien. Tu madre, Isabel, tuvo una hija.
Vos. No dejó nombre del padre. Murió joven. Vos fuiste criada por una tía. Todo coincide. Pero no me bastó con eso. Christian sacó de su bolsillo el sobre del laboratorio, doblado con cuidado. Lo abrió, sacó la hoja. Acá está el resultado de una prueba de ADN. Me tomé el atrevimiento de recolectar una muestra tuya. Lo hice en silencio, porque tenía miedo. Le tendió el papel. Emilia lo tomó con dedos temblorosos y comenzó a leer. Cuando llegó al 99.9% de coincidencia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esto, no puede ser, dijo, casi sin voz. Toda mi vida, creí que no tenía padre. Que simplemente había desaparecido. Christian sacó otro papel de su bolsillo. Una carta amarillenta, doblada varias veces. La sostuvo entre ambos. Esto también es para vos. Es una carta que encontré entre las pertenencias de mi madre, entre papeles viejos. Isabel la escribió. Estaba dirigida a mí. Nunca la vi antes. Pero en ella, explica todo. Que se fue porque fue presionada. Que mi familia, no la aceptaba. Que le ofrecieron dinero para desaparecer. Y que tenía miedo. Miedo por vos. Emilia no dijo nada. Tomó la carta. La abrió. Sus ojos se movían con rapidez, su respiración se volvió irregular. Cuando terminó de leerla, se sentó en el borde de la fuente, con las manos cubriéndose el rostro. No puedo creer esto, sollozó. Christian se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos. Lo siento. Por todo. Por no haberla buscado mejor. Por no haber estado con vos cuando más me necesitabas. Si pudiera cambiar algo, daría todo lo que tengo por haber estado ahí. Emilia lo miró, con los ojos rojos pero brillantes. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que hacemos con esto? Christian sonrió con tristeza. Lo que quieras, hija. Yo no voy a exigirte nada. Solo quiero estar cerca, acompañarte. Reparar, lo que se pueda. Ella lo abrazó. Lloraron juntos. Largo. Como si se hubieran estado esperando durante toda la vida. Esa noche, Christian le ofreció que se quedara a vivir en la casa principal. Ya no como empleada. Ya no como jardinera. Sino como su hija. Al principio, Emilia dudó. Le costaba asumir ese cambio tan abrupto. Pero la ternura de Christian, su sinceridad y la cantidad de coincidencias que ahora se volvían certezas, le dieron la seguridad para aceptar. No sé cómo es tener un padre, le dijo ella, tomando una taza de té. Pero quiero intentarlo. Yo tampoco sé cómo es tener una hija, respondió él, con una media sonrisa. Pero vamos a aprender. Al día siguiente, Christian informó al personal de la casa que Emilia ya no sería parte del equipo de jardinería. Ahora es familia, dijo. Doña Carmen, la cocinera, lloró de la emoción. Los demás la felicitaron con cariño. Nadie pareció sorprendido, la cercanía entre ambos se notaba desde hacía tiempo. Y mientras todo esto sucedía, Vanina Soler sonreía con dulzura. Apareció con un ramo de flores frescas y una caja de bombones, como gesto de bienvenida. Felicidades, Emilia, dijo, abrazándola con suavidad. Me alegra tanto que hayas encontrado tus raíces. Emilia, aún abrumada, le agradeció con un gesto tímido. No sé cómo reaccionar todavía, es todo muy nuevo. Es normal, mi amor, respondió Vanina, acariciándole el hombro. Pero vas a estar bien. Acá tenés a tu papá. Y a mí, si necesitas una amiga, o una figura maternal. Christian observó la escena desde el fondo del salón. Agradeció en silencio que Vanina no mostrara celos, que supiera ser contenedora. Pensó que, tal vez, el destino le estaba dando una nueva oportunidad no solo como padre, sino como hombre. Esa noche, por primera vez en más de 2 décadas, la casa se llenó de risa. Christian y Emilia compartieron la cena en el comedor principal. Doña Carmen cocinó empanadas caseras y un guiso de lentejas que Emilia celebró como un banquete.
Hablaron de cosas pequeñas, la infancia de Emilia, las travesuras de Christian cuando era niño, las plantas que ella quería seguir cuidando en el jardín. Christian no podía dejar de mirarla. Cada gesto de ella le recordaba a Isabel, pero también traía algo nuevo. Algo propio. Algo luminoso. Pero en la penumbra del patio, desde una ventana, Vanina los observaba. Y su sonrisa ya no era dulce. Durante las primeras semanas, todo pareció en calma. La hacienda había recuperado un brillo que hacía años no mostraba. Christian caminaba más erguido, sonreía con frecuencia y había días en los que se lo podía ver junto a Emilia entre los jardines, señalando flores, escuchando historias. O simplemente compartiendo silencios que ya no eran tristes. La presencia de su hija había resucitado algo en él, la ternura. El amor real. Vanina observaba. Siempre atenta. Siempre sonriente. Siempre impecable. Pero algo en su interior se había torcido desde la llegada de Emilia a la casa principal. Al principio, había intentado genuinamente mostrarse cercana. Regaló libros de jardinería, propuso desayunos, preguntó sobre su infancia. Emilia, con su carácter humilde y reservado, le abrió la puerta de su confianza poco a poco. Incluso llegó a decirle una tarde, mientras arreglaban unas macetas, «Gracias por ser tan buena conmigo, Vanina. A veces siento que sos como una especie de madrina». Vanina sonrió. Pero por dentro, apretó los dientes. Porque cada día que pasaba, entendía mejor lo que estaba en juego. Christian no hablaba de negocios como antes. Ya no le comentaba inversiones ni le consultaba sobre su agenda. Estaba volcado en su hija. Y Vanina, que había apostado todo a esa relación, empezaba a ver cómo el terreno que creía asegurado se desmoronaba bajo sus pies. Fue en una noche fría, mientras Christian y Emilia jugaban una partida de cartas junto al hogar, que Vanina se dio cuenta de lo que realmente sentía, celos. No simples celos románticos, sino un resentimiento profundo, casi infantil. Había dado años de comprensión, de paciencia. Había esperado su momento. Y ahora, esa joven que apareció con tierra en las uñas y ropa de trabajo, se llevaba todo. Decidió actuar. Pero no de forma directa. Vanina sabía jugar el juego de la manipulación como pocas. Se acercó con cautela. Esperó los momentos de debilidad. Las pequeñas grietas. «¿Cómo estás, Emi?», le preguntó una mañana, sentándose junto a ella en el invernadero. «Bien, creo», respondió Emilia, con la mirada un poco perdida. ¿Preocupada? Un poco. A veces siento que esto es demasiado, que no debería estar aquí. Vanina fingió una expresión compasiva. Es lógico. Todo fue muy rápido. Y Christian, bueno, a veces no es fácil saber qué piensa. Emilia la miró. ¿Vos crees que se va a arrepentir de haberme aceptado como hija? Vanina suspiró. No lo sé, mi amor. Christian es un hombre complicado. Se entusiasma, sí, pero también se agobia fácil. Y últimamente está tan cansado. Tan abrumado. La semilla quedó plantada. En los días siguientes, Vanina continuó con pequeñas insinuaciones. Frases casuales, pero cargadas de veneno. Hoy lo vi estresado, ¿será por todos estos cambios? ¿Estás segura que no estás ocupando demasiado espacio en su vida? A veces los hombres dicen que quieren una familia, pero cuando la tienen, se sienten atrapados. Emilia comenzó a cambiar. Se volvió más callada, más insegura. Había crecido entre silencios, dudas y la eterna pregunta de por qué su padre nunca estuvo. Ahora que lo tenía, sentía que debía hacerlo todo perfecto para no perderlo. Y esa presión la quebraba poco a poco. Vanina lo notó. Y subió la apuesta. Una noche, mientras Christian dormía, tomó su celular y accedió a la grabadora de voz. Con voz suave pero fingida, grabó un mensaje: «Sí, tengo que mandarla lejos. No es fácil. Pero no puedo comprometer mi imagen con todo esto ahora». Editó el archivo. Lo disfrazó. Y luego, en una conversación aparentemente inocente, se lo hizo escuchar a Emilia como si fuera algo que había captado por accidente.
No quiero meterme, dijo Vanina, mirando al suelo con fingido pudor. Pero escuché esto. Estaba buscando música en el estudio y, bueno, lo dejo a tu criterio. Emilia escuchó el audio. El corazón se le fue al suelo. ¿Él quiere que me vaya? Vanina no respondió. Solo le tocó el brazo con ternura y le dijo. A veces lo mejor es retirarse con dignidad. Esa noche, Emilia no durmió. Miró su cuarto con tristeza, repasó cada recuerdo de las últimas semanas, las sonrisas, los abrazos. Pero el miedo volvió. La vieja herida de sentirse no deseada, no suficiente. Y sin contarle a nadie, tomó una decisión. A la madrugada, escribió una carta. Breve. Sin drama. Gracias por todo. No quiero ser un obstáculo. Estoy bien. Te quiero. Emilia. Dejó la carta sobre la mesa del estudio de Christian, junto al retrato de Isabel, y se fue. Sin valijas. Sin ruido. Solo con el collar colgando de su cuello, como un recordatorio de que venía de alguna parte, aunque aún no supiera bien de dónde. Cuando Christian despertó y vio la carta, no lo creyó al principio. Pensó que era una nota casual. Pero al leerla, el mundo se le vino abajo. Emilia. Gritó, saliendo al patio. Emilia. Revisó los cuartos, los pasillos, los jardines. Nada. Solo el eco de su voz contra las paredes de piedra. Doña Carmen lo miró con ojos tristes. No la vi desde anoche, don Christian. Christian se encerró en su despacho, leyó la carta una y otra vez. No entendía. ¿Qué había hecho mal? ¿Había dicho algo? ¿La había presionado sin darse cuenta? Vanina entró a la habitación con paso ligero. ¿Qué pasó? Christian la miró, desesperado. Emilia se fue. Ella abrió los ojos con fingida sorpresa. ¿Qué? ¿Pero, por qué? No sé. Dejó esta carta. Vanina la leyó, y frunció el ceño. Tal vez no estaba preparada, fue todo tan repentino. Christian negó con la cabeza. No. Había confianza. Nos estábamos conociendo. Esto no tiene sentido. Pero en el fondo de su pecho, una duda empezaba a surgir. Pequeña. Como una brasa. Algo no cerraba. Algo olía a traición. Christian se queda solo, sentado frente al retrato de Isabel. El collar de Emilia ya no está. Solo la carta. Y el silencio. Los días que siguieron a la partida de Emilia fueron oscuros en la hacienda Ferreira. Christian se convirtió en un espectro de sí mismo. Caminaba por los pasillos como si buscara respuestas en las paredes. Su mirada había perdido el brillo renovado que había recuperado desde la llegada de Emilia. El silencio, que antes era su refugio, se volvió insoportable. Gritaba en su interior con una angustia que lo quebraba por dentro. Llamó a Emilia más de 30 veces en 2 días. Le dejó mensajes con la voz rota, con las palabras atoradas entre la culpa y la desesperación. Emilia, por favor, háblame. Decime qué pasó. Decime dónde estás. Pero no hubo respuesta. Mandó mensajes. Escribió correos. Llamó a doña Carmen para saber si ella sabía algo, pero la mujer solo negó con la cabeza, tan triste como desconcertada. También contactó a los viveros cercanos, a la empresa de paisajismo que la había contratado originalmente, incluso a hospitales. Nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. ¿Y Vanina? Vanina estaba siempre cerca. Siempre disponible. Siempre prestando su hombro, su mirada compasiva, su falsa dulzura. Christian, tal vez fue demasiado para ella, decía mientras le alcanzaba una taza de café que él no tocaba. Emilia no parecía una chica fuerte. A lo mejor no estaba lista para algo tan grande. ¿Qué querés decir con tan grande? Preguntó él con el ceño fruncido. Todo esto, encontrarte, saber que sos su padre, vivir en esta hacienda. Puede que se haya sentido abrumada. Christian bajaba la mirada. Por momentos, Vanina lo convencía. Lo hacía dudar de sí mismo.
Le inyectaba sutilmente una culpa que él, en su fragilidad, empezaba a aceptar. Tal vez tenés razón, tal vez fui demasiado rápido. Vanina sonreía apenas, detrás de sus ojos brillaba una satisfacción silenciosa. Pero lo que no sabía era que su castillo de mentiras estaba a punto de derrumbarse. Una noche, mientras intentaba buscar un número de contacto en el celular de Vanina, ella le había prestado su teléfono para enviar unos correos desde su cuenta. Christian notó un archivo en una carpeta oculta. Un audio. No sabía por qué, pero sintió un impulso frío recorrerle la columna. Lo abrió. Y escuchó. Emilia, a veces lo mejor es retirarse con dignidad. Su cuerpo se congeló. Reconoció la voz. Reconoció las palabras. Reconoció la manipulación. Revisó otros archivos. Otro audio aparecía con fecha de 3 días antes de que Emilia se marchara. En él, la voz de Vanina imitaba un tono compasivo mientras decía: Christian me confesó que quiere que te vayas, pero no sabe cómo decírtelo. Está en una situación complicada con inversionistas. Christian sintió que la sangre se le acumulaba en las sienes. Un zumbido le nubló el oído. Se quedó mirando el celular unos segundos más, en silencio. Luego, con una calma forzada, se dirigió al salón principal donde Vanina leía una revista de arte como si nada. ¿Vanina? Ella levantó la mirada, sonriendo. Sí, amor. Christian alzó el celular y le mostró la pantalla. ¿Me querés explicar esto? Ella palideció. Intentó recuperar la compostura, pero sus ojos la traicionaron. ¿Dónde encontraste eso? ¿Es real? ¿Le dijiste eso a Emilia? Vanina tragó saliva. Luego, como si algo se quebrara por dentro, cambió de tono. Lo hice por vos. Exclamó, poniéndose de pie de un salto. Por nosotros. Esa chica te estaba robando. Vos no la conocés como yo. Llegó de la nada, con un apellido y un collar, y vos le diste todo lo que tenés. ¿Y yo qué? ¿Qué recibí después de todos estos años? Christian la miraba con un dolor que iba más allá del enojo. ¿Qué hiciste exactamente, Vanina? Ella levantó la voz, ya sin máscara. Le mentí, sí. Le hice creer que vos querías que se fuera. ¿Y qué? Yo te amo, Christian. Y no iba a dejar que una extraña te arruinara la vida. Christian dio un paso al frente. Su voz salió baja, casi como un susurro. No es una extraña. Es mi hija. Vanina se quedó quieta, temblando. Y vos, continuó Christian, con el rostro endurecido, vos nunca me amaste. Solo amaste lo que yo podía darte. Vanina intentó tocarle el brazo. Christian, por favor. Él se apartó con firmeza. Te vas. Ahora. ¿Qué? Te vas de mi casa. De mi vida. No quiero volver a verte. Vanina lo miró como si le hubieran arrancado el alma. No podés hacerme esto. Después de todo lo que hice por vos. Christian dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Justamente por todo lo que hiciste. No hay vuelta atrás. Vanina fue expulsada esa misma noche. Sin gritos, sin escándalos, sin una maleta bien hecha. Doña Carmen fue testigo de cómo se subió a un taxi con los ojos rojos y el orgullo hecho trizas. Christian no la miró al salir. Solo cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera, respirando hondo. Ahora solo quedaba una cosa por hacer, encontrar a Emilia. A la mañana siguiente, Christian empacó algunas cosas en una mochila, tomó las llaves de su camioneta y salió sin avisar. Le dijo a Carmen que atendería asuntos personales. Pero su mirada decía otra cosa, urgencia. Recordó que Emilia había mencionado, una vez, un lugar donde su madre la llevaba de niña. Un pueblo pequeño a 2 horas de la ciudad, rodeado de campos y viveros. Un sitio donde vendían flores y plantas raras, y donde había aprendido los nombres de las hortensias. Christian siguió ese recuerdo como si fuera una brújula. Condujo por horas, deteniéndose en cada vivero, preguntando, mostrando una foto. ¿La vieron? Se llama Emilia Contreras. La mayoría lo miraba con curiosidad. Algunos con desconfianza.
Pero no se rindió. En el atardecer del tercer día, detuvo la camioneta frente a un vivero modesto en las afueras de un pequeño pueblo. Vio, entre los macizos de lavandas, una figura familiar. Agachada. Con un sombrero de paja. Podando con cuidado. Y con el mismo collar colgando de su cuello. Emilia. Su respiración se agitó. Bajó del vehículo. Dio unos pasos. Y entonces, ella lo vio. Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas en un instante. Dejó caer la tijera de podar. No dijo nada. Christian se acercó. Se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos con suavidad. Perdóname, dijo con la voz quebrada. No te protegí como debía. Pero te juro, hija, que nunca más voy a permitir que nadie nos vuelva a separar. Emilia no respondió con palabras. Solo lo abrazó. Con fuerza. Con rabia. Con amor. Con todo lo que se había quedado encerrado durante años. Christian cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en casa. El aire en el pequeño pueblo olía a tierra mojada y flor de azahar. Christian se detuvo unos segundos frente al vivero donde el destino lo había guiado. Era un lugar sencillo, con macetas colgando de los techos y canteros prolijos a lo largo del terreno. Las flores estaban ordenadas por colores, lavandas, margaritas, jazmines, y más al fondo, las hortensias. Justo ahí, entre las matas violetas, estaba ella. Emilia. Christian no tuvo que dudar. La reconoció desde la entrada, incluso antes de que levantara la vista. Llevaba una camisa de lino clara, el cabello recogido bajo un sombrero de paja y una expresión de concentración tranquila. Pero cuando lo vio, la podadora que tenía en las manos cayó al suelo. Sus ojos se abrieron, su rostro se descompuso. La emoción la sobrepasó. Christian caminó hacia ella con pasos temblorosos, conteniendo una marea de palabras que no sabía por dónde empezar. Cuando por fin estuvo frente a ella, vio cómo las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas, silenciosas, limpias, verdaderas. Emilia, susurró él con voz rota. Mi hija. Ella no respondió. Solo lo miró, con esa mezcla de dolor, alivio y amor que las almas separadas sienten cuando al fin se encuentran. Christian no esperó más. Extendió los brazos y ella se lanzó hacia ellos. El abrazo fue largo, tembloroso, urgente. Como si el tiempo no existiera, como si el aire entre ellos hubiera estado retenido durante 25 años. Emilia se aferró a su camisa con los dedos y sollozó sobre su hombro. Christian le acarició el cabello, la espalda, como si intentara reconstruir cada segundo perdido. Perdóname, dijo él al fin, cuando pudo hablar. Fui un necio. No vi el veneno que te rodeaba. No te protegí. Pero ahora lo sé todo, y juro por la memoria de tu madre que nunca más voy a permitir que nadie nos separe. Emilia se apartó un poco, lo justo para mirarlo a los ojos. Vanina me hizo dudar, confesó, con un nudo en la garganta. Me hizo sentir que yo no merecía tu amor, que era una intrusa. Y yo le creí. No tenías por qué saberlo. Ella jugó con tus miedos. Pero ya no más. Todo terminó. ¿Estás seguro? Christian asintió con firmeza. La eché de la hacienda. De mi vida. Ya no tiene poder sobre nosotros. Solo vos y yo, solo nosotros. Esa misma noche, Christian no quiso esperar. Invitó a Emilia a regresar a la hacienda. Al principio, ella dudó. Estaba asustada. No por él, sino por lo que significaba volver. Pero al ver la honestidad en su mirada, la determinación en su voz y el amor que se reflejaba en sus gestos, aceptó. El viaje de regreso fue silencioso al principio. Emilia apoyó la cabeza contra la ventana de la camioneta, mirando los campos pasar como sombras largas bajo la luna. Christian conducía sin música, sin apuro, con el corazón latiendo fuerte. A ratos se le escapaban miradas furtivas hacia ella, como queriendo grabarse en la memoria que esa vez sí estaba a su lado. No era un sueño. No era un recuerdo. Era real. Cuando llegaron a la hacienda, doña Carmen abrió la puerta con sorpresa.
Al ver a Emilia, sus ojos se llenaron de lágrimas. La abrazó como una abuela. Emilia sonrió. Ya no se sentía ajena. Esa casa, ese campo, ahora sí, le pertenecían. Pasaron los días. Emilia se instaló en una habitación del ala principal, decorada por Christian con detalles que pensó que a ella le gustarían: cortinas suaves, plantas en macetas de barro, una estantería con libros sobre botánica. Pero lo que más conmovió a Emilia fue lo que encontró sobre la mesa de noche: la misma foto de su madre, Isabel, enmarcada, con una dedicatoria escrita por Christian en el reverso. Siempre fuiste luz. Y tu hija, también. Cada rincón de la hacienda fue transformándose. Donde antes reinaba el silencio, ahora se escuchaban pasos, voces, risas. Christian, que antes comía solo, ahora esperaba a Emilia para cada comida. A veces cocinaban juntos, otras veces simplemente compartían el mate en el jardín. Hablaban de todo, de la infancia de ella, de los sueños de él, de la historia de Isabel. Un día, sentados bajo el roble más antiguo de la propiedad, Christian le contó lo que Isabel le había escrito en la carta. Ella no se fue porque quiso, dijo, mirando al cielo. Mi familia la humilló. Le ofrecieron dinero para que se alejara. Le dijeron que yo nunca me haría cargo de vos, y ella les creyó. Quiso protegerte. Por eso desapareció. ¿Y vos, sabías eso? Preguntó Emilia. No. Nunca lo supe. La busqué durante años. Pero mi madre se encargó de borrar todo rastro. Me destrozó. Y cuando encontré esa carta, sentí que la había vuelto a perder. Emilia tomó su mano con ternura. Pero me encontraste a mí. Sí, dijo él, con voz firme. Y esta vez, no pienso soltarte. Tiempo después, Christian organizó una reunión íntima para presentar oficialmente a Emilia como su hija y heredera. Los rumores ya corrían entre los socios, los empleados, los vecinos. Pero Christian quería hacerlo formal, claro, sin dejar lugar a dudas. La cena fue sencilla, pero elegante. Emilia lucía un vestido azul profundo, como la piedra de su collar. Christian no podía ocultar el orgullo. Cuando levantó la copa para brindar, sus palabras resonaron con una mezcla de emoción y certeza. Durante años, viví rodeado de poder y dinero. Pero vacío. No tenía familia, no tenía a quien amar. Hoy, frente a ustedes, quiero decirlo con el corazón en la mano, encontré a mi hija. Y con ella, me encontré a mí mismo. Emilia se emocionó. Le tomó la mano y, con la voz quebrada, agregó. Yo viví creyendo que no tenía historia. Que venía de la nada. Pero ahora sé que vengo del amor. Del amor que nunca murió. Todos aplaudieron. Algunos conmovidos, otros sorprendidos. Pero nadie lo dudó. Lo que unía a Christian y a Emilia no era una simple revelación genética. Era algo más fuerte, el reencuentro de dos mitades que la vida había separado, y que el destino volvió a unir. La historia terminó donde había comenzado, en los jardines. Christian y Emilia caminaban juntos entre los senderos floridos, bajo la luz dorada del atardecer. Las hortensias brillaban en todo su esplendor. Emilia se agachaba a tocar las hojas con la delicadeza de quien entiende el lenguaje de las plantas. Christian la observaba con una sonrisa serena. Se detuvieron junto al banco de piedra donde, años atrás, él solía sentarse solo a mirar el horizonte. ¿Sabes? Dijo Christian. Por mucho tiempo, pensé que mi vida ya estaba escrita. Pero vos me demostraste que siempre hay otra página por empezar. Emilia lo miró con dulzura. Y yo pensaba que nunca iba a sentirme parte de algo. Pero vos, me diste un lugar, una historia, una raíz. Se sentaron juntos, en silencio. Entre ellos, el collar de Isabel brillaba como un símbolo eterno de lo que alguna vez fue y de todo lo que ahora era. Christian le tomó la mano. Nada ni nadie nos va a separar. Emilia asintió. Nunca más. Y el viento, como si entendiera, acarició sus rostros con la suavidad de un susurro materno. Como si Isabel, desde algún rincón del cielo, los abrazara también. A veces, la vida nos aleja de lo que más amamos.
Nos arrastra por caminos impensados, nos arrebata personas, oportunidades, verdades. Pero el amor verdadero, ese que nace del alma y la sangre, no se borra con el tiempo. Se guarda. Se transforma. Y espera. Cristian y Emilia nos recuerdan que no hay vacío más profundo que el de no saber de dónde venimos. Pero también nos muestran que nunca es tarde para reencontrarnos. Que las piezas rotas pueden volver a encajar cuando hay valentía para buscar y corazón para perdonar. El destino puede ser cruel, pero también puede redimirse. A través de un gesto, una palabra, o incluso un viejo collar. Porque a veces, todo lo que se necesita para volver a empezar, es saber que nunca estuvimos realmente solos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.